¿Y si las risas que escuchas en el monte no son de niños? Los chaneques no solo cuidan la naturaleza, castigan. Quédate hasta el final y dime en los comentarios, ¿te atreverías a entrar a su territorio después de escuchar estas historias? La selva de Veracruz respiraba con un pulso húmedo y antiguo, un latido que los 5 excursionistas no supieron escuchar. Liderados por Mateo, un guía experimentado pero arrogante, habían penetrado más allá de los senderos marcados, atraídos por rumores de una orquídea de un azul imposible y un fruto que, según leyendas locales, curaba cualquier mal. Lo que encontraron superó sus expectativas. Un claro oculto donde las flores parecían hechas de zafiro y los frutos colgaban como esferas de ámbar, emanando una fragancia embriagadora. Ignorando las advertencias de los letreros descoloridos y el instinto que les erizaba la piel, saquearon el lugar. Carla, la botánica del grupo, murmuró algo sobre reservas ecológicas, pero su voz se ahogó ante la codicia en los ojos de los demás. Llenaron sus mochilas, arrancando sin cuidado, riéndose de las historias que Mateo desestimaba como supersticiones de gente ignorante. No vieron las pequeñas huellas en el barro húmedo, ni los ojos que los observaban desde la espesura, brillando con una luz fosforescente. La primera noche en el campamento, instalado a pocos kilómetros del claro profanado, comenzó el silencio. Un silencio denso, que ahogaba el sonido normal de la selva nocturna. Diego, el más joven y bullicioso, fue a buscar leña y no regresó. Su linterna fue encontrada apagada, la luz de su pantalla aún titilando débilmente contra las raíces de una ceiba. No hubo gritos, ni lucha. Solo un rastro de barro que se perdía entre los helechos, con huellas demasiado pequeñas para ser humanas. El pánico, fino como una aguja, comenzó a clavarse en el grupo. La segunda desaparición fue más audaz. Carla, que había decidido montar guardia, desapareció de su puesto mientras los demás dormían un sueño intranquilo. Lo único que quedó de ella fue su diario de campo, abierto en una página donde había garabateado, con mano temblorosa, un dibujo de una criatura pequeña y de grandes ojos, junto a la palabra chaneque. Pensaron que todo se trataba de una broma de Carla y Diego, que debían estar escondidos en algún lugar cercano al campamento, observando sus reacciones y riéndose. Esa noche, antes de que el sueño los venciera a los 3 restantes, todos escucharon lo mismo. Una risa cristalina, infantil, que serpenteaba entre los troncos y las lianas. No era una risa de alegría, sino de un juego perverso y antiguo. Acompañando a la risa, el sonido de pasos diminutos y rápidos, como de pies descalzos sobre la hojarasca, rodeando el campamento una y otra vez. Para el tercer día, solo quedaban Mateo y Luis, el fotógrafo. Al amanecer siguiente a las risas, Mariana simplemente no estaba en el campamento, pensaron que se había ido, asustada por lo que creían era una broma, pero la racionalidad de Mateo se había quebrado. Luis, presa de un terror mudo, solo apretaba su cámara contra el pecho, como si pudiera protegerlo. Intentaron huir, pero la selva, de alguna manera, había cambiado. Los árboles se retorcían en formas familiares pero imposibles, los senderos que conocían conducían de vuelta al campamento saqueado, y la niebla baja y fría no se disipaba ni al mediodía. La risa y los pasos eran ahora sus constantes compañeros, siempre cerca, siempre justo fuera del alcance de la vista. Luis desapareció mientras Mateo forcejeaba con el GPS, que solo mostraba una pantalla estática. Un chillido sofocado, el sonido de algo siendo arrastrado, y luego, silencio. Solo quedó la cámara de Luis, su lente rota. Mateo, ahora solo, con el corazón martillándole en los oídos, encendió una fogata que la humedad apenas permitió arder. Se aferró a su cuchillo, sus ojos escudriñando la oscuridad que parecía respirar a su alrededor. Entonces, la risa cesó. Los pasos se detuvieron. Un frío más profundo que el de la noche se instaló en el claro. Y de la pared verde de la selva, emergió él. No medía más de 1 metro. Su piel tenía el tono terroso y lleno de texturas de la corteza de un árbol viejo. Llevaba un sencillo taparrabos de hojas secas, y su cabello eran enredaderas finas y vivas. Pero sus ojos eran 2 esferas de un amarillo brillante, como luna llena filtrada a través del ámbar, y en ellos ardía una inteligencia antigua y una furia glacial. No había monstruosidad en sus facciones, solo una seriedad solemne y abrumadora. Era el chaneque. Se plantó frente a Mateo, quien retrocedió hasta chocar contra el tronco de un árbol. El aire olía a tierra mojada y a la dulzura podrida de los frutos robados.
El chaneque no hizo un gesto amenazante. Simplemente extendió una mano pequeña y nudosa, con dedos largos, hacia las mochilas abultadas que yacían junto a la fogata moribunda. Su mirada, fija en los ojos de Mateo, no era de odio, sino de un juicio imperturbable. «Tú guiaste», dijo una voz que no salió de su boca, sino que resonó directamente en la mente de Mateo, suave como el susurro del viento entre las hojas pero fría como el agua de un manantial subterráneo. «Tú los trajiste a mi hogar. Tomaron lo que no era suyo. Perturbaron el equilibrio». Mateo intentó hablar, suplicar, pero su voz murió en su garganta. Solo pudo mirar fijamente a esos ojos brillantes que parecían ver a través de su alma, pesando cada una de sus decisiones arrogantes. «La justicia del verde no es la vuestra», continuó la voz mental. «No se mide en cárceles ni en multas. Se mide en retorno. En restitución». El chaneque bajó su mano y señaló hacia la densa oscuridad de la selva. Mateo entendió. No había escape, no había perdón en el sentido humano. Su justicia, la justicia de la selva, era convertirse en parte de ella, como sus compañeros. Un pago por lo robado, una semilla para el ciclo que habían roto. Los ojos amarillos del chaneque brillaron por última vez, y Mateo, el guía que había despreciado los secretos del verde, sintió como su voluntad se disolvía como azúcar en la lluvia. Dejó caer el cuchillo, que se clavó sin sonido en la tierra blanda. Sin miedo ya, sin pensamientos, dio un paso adelante y luego otro, siguiendo a la pequeña figura que se adentraba en la espesura. Detrás de ellos, la fojita se apagó por completo y la selva de Veracruz recuperó su silencio sagrado, guardando en sus entrañas un nuevo secreto y una justicia tan antigua como sus raíces. La familia Mendoza llegó a Oaxaca en un atardecer de agosto, cuando el cielo se teñía de naranja y las sombras se alargaban como dedos huesudos. La casa, una antigua casona colonial con paredes de adobe y vigas de madera oscura, había sido una ganga imposible de rechazar. Para los padres, Elena y Roberto, era el comienzo de una nueva vida lejos del caos de la ciudad. Para sus hijos, Mauricio de 12 años y Lucía de 8, era una aventura llena de rincones por explorar. Los primeros días transcurrieron entre cajas por desempacar y el descubrimiento de los aromas del jardín, jazmín, tierra húmeda y algo más, un olor dulzón y antiguo que flotaba en el aire al caer la noche. Fue Lucía quien notó primero las pequeñas anomalías. Su peluche favorito, un oso de felpa llamado Coco, desapareció de su cama y reapareció al día siguiente en la cocina, sentado en la mesa como esperando a desayunar. Elena atribuyó todo a la mudanza y al estrés. Las cosas se pierden en el desorden, decía, aunque una parte de ella notaba que el desorden parecía tener una lógica propia. Luego vinieron los sonidos. Risas. No las risas estridentes y claras de los niños jugando, sino un coro de susurros risueños, como burbujas de alegría que brotaban de las paredes mismas. Sonaban siempre después de la medianoche, flotando desde el pasillo oscuro o desde el patio interior. Roberto, hombre práctico y escéptico, revisó tuberías, ventanas y hasta la antigua instalación eléctrica. No encontró nada. Es el viento en los árboles, insistía, pero los árboles del jardín estaban inmóviles en las noches sin brisa. Las puertas fueron el siguiente escalón. Se cerraban solas, con un golpe seco y definitivo, siempre cuando alguien estaba a punto de entrar o salir de una habitación. Una tarde, Elena quedó encerrada en la bodega. Desde el otro lado de la puerta, escuchó no el mecanismo de la cerradura, sino algo que sonaba como pequeñas uñas rascando la madera, y luego una risita satisfecha. El pánico, frío y agudo, comenzó a anidar en su pecho. Pero fue la actitud de Lucía lo que transformó la inquietud en terror. La niña, normalmente tímida y apegada a su madre, comenzó a pasar horas en el jardín, hablando en voz baja con alguien invisible. Sonreía para sí misma, dibujaba figuras extrañas en la tierra. Círculos concéntricos y espirales que parecían ojos. Una noche, Elena la escuchó murmurar desde su cuarto: «No te preocupes, ellos se irán pronto. Este es nuestro lugar». «¿Con quién hablas, cariño?», preguntó Elena, tratando de mantener la calma. Lucía se volvió, sus ojos oscuros reflejando la tenue luz del pasillo. «Con mi amigo. Dice que los adultos son ruidosos y torpes. Que rompen la quietud. Pero a mí me quiere. Dice que soy la guardiana». La palabra guardiana resonó en Elena con un peso ancestral.
Recordó entonces las historias que su abuela, nacida en Oaxaca, le contaba de niño, los chaneques. Espíritus guardianes de la naturaleza, duendecillos traviesos que protegían los bosques, los ríos y los lugares antiguos. Podían ser benévolos con los niños, a quienes consideraban puros, pero eran feroces con los adultos que profanaban su territorio. Se decía que podían extraviar a la gente, enfermarla o, si se sentían muy amenazados, algo peor. La tensión en la casa se volvió palpable, un alambre en constante vibración. Los objetos no solo desaparecían, ahora aparecían rotos, o en lugares imposibles, las llaves del coche dentro del congelador, las gafas de Roberto enterradas en una maceta. Una madrugada, Roberto despertó con la sensación de que algo lo observaba desde un rincón de la habitación. No vio nada, pero el aire estaba helado y olía a tierra y hojas podridas. Al encender la luz, encontró marcas de barro en forma de pequeños pies que iban desde la ventana hasta el lado de la cama de Lucía. La crisis estalló una semana después. Lucía cayó enferma. No era una fiebre común, estaba pálida, débil, y en su delirio solo hablaba de no enfadar al guardián y de promesas rotas. El médico del pueblo no supo diagnosticarla. Esa misma noche, mientras Elena velaba a su hija, toda la casa retumbó. Los cuadros cayeron de las paredes, los platos estallaron en la cocina y un viento gélido recorrió los pasillos, arrastrando un susurro que no era humano: se van, o ella se queda. La amenaza era clara. El chaneque no toleraba su presencia. Consideraba a Lucía suya, su nueva guardiana humana, y a ellos, los adultos, como intrusos en el territorio que ahora reclamaba, la antigua casa y la niña. Reunidos en la sala, a la luz temblorosa de las velas pues la electricidad había fallado, Elena y Roberto enfrentaron la decisión más desgarradora de sus vidas. No podemos irnos sin ella, dijo Roberto, los puños cerrados, la voz cargada de una rabia impotente. Es nuestra hija. Pero si nos quedamos, ¿qué le hará? Elena lloraba en silencio. No es una fiebre, Roberto. Es él. Se la está llevando. El médico no puede hacer nada. El aire a su alrededor se espesó. La temperatura bajó drásticamente. En el umbral de la sala, la silueta de un niño pequeño, pero distorsionada, como vista a través de agua turbia, se materializó. No tenía rasgos definidos, solo una presencia densa y antigua. Un olor a ozono y selva inundó la habitación. Ella prometió. Ustedes contaminan el silencio. Contaminan la piedra. Se van, o enfrentan la tormenta. La voz no provenía de la figura, sino de todas partes a la vez, susurrando desde el yeso, crujiendo desde las vigas. Roberto, impulsado por el instinto paterno, dio un paso al frente. Déjala en paz. Es nuestra hija. Una fuerza invisible lo golpeó en el pecho, lanzándolo contra la pared. Elena gritó. La figura se hizo más tangible, y en sus ojos, donde debería haber oscuridad, brillaron dos puntos de luz fosforescente, fríos y furiosos. Fue entonces cuando Lucía, demacrada y temblorosa, apareció en el pasillo. Sostenía en sus manos el oso Coco. Su voz era un hilo débil, pero claro. Basta. La figura del chaneque se volvió hacia ella. La ira en el ambiente se atenuó, convertida en curiosidad. Ellos son mi familia, dijo la niña. No se irán. Y yo no me quedo. Pero. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Podemos compartir. Tú guardas el jardín y las paredes viejas. Ellos guardan la casa y a mí. Sin ruido fuerte. Sin romper la tierra. Con respeto. Un silencio absoluto cayó sobre la casa. La presión en el aire disminuyó. La figura observó a Lucía durante un largo minuto, que a los adultos les pareció una eternidad. Luego, asintió lentamente, una inclinación de cabeza que era más una sensación que un movimiento visible. Respeto, o tormenta. Susurró la voz, y luego se desvaneció, llevándose consigo el frío y el olor a selva. Al día siguiente, Lucía amaneció sin fiebre, hambrienta. Las marcas de barro habían desaparecido. Los objetos ya no se movían. Pero la familia Mendoza había aprendido la lección. No se fueron. Pero cambiaron. Hablan en susurros después del anochecer. Dejan ofrendas discretas en el jardín, un poco de miel, una flor fresca.
Roberto ya no poda las plantas salvajes que crecen en un rincón del patio. Elena barre el polvo hacia la puerta, nunca en contra. Y en las noches de luna llena, a veces, si se escucha con atención, se pueden distinguir las risitas de los niños entre el susurrar de las hojas, ahora acompañadas, no desafiadas. Han establecido una trepa precaria, un pacto de coexistencia con el antiguo guardián. La casa ya no es completamente suya. Pero Lucía sí. Y a veces, cuando la niña sonríe hacia el rincón más oscuro del jardín, sus padres saben que, en esta antigua casa de Oaxaca, no están solos, y que el respeto es la única barrera entre ellos y la tormenta que duerme en las piedras. Isabela siempre había sentido una fascinación peculiar por los objetos olvidados. A sus 11 años, prefería los mercados de pulgas a las jugueterías relucientes. Le gustaba imaginar las historias que guardaban esos tesoros desgastados por el tiempo. Por eso, cuando sus ojos se posaron en el puesto del viejo don Eliseo, supo que había encontrado algo especial. El puesto era un caos organizado de memorias. Muñecas con ojos de vidrio opaco, soldaditos de plomo descoloridos, autitos de hojalata con ruedas tambaleantes y un teatrino de marionetas con los hilos enredados. Pero lo que capturó la atención de Isabela fue una caja de madera oscura, tallada con símbolos que parecían moverse bajo la tenue luz del atardecer. «Esos no son para niños», murmuró don Eliseo sin levantar la vista de su periódico. «Pero si insistes, 50 pesos por la caja completa». Isabela pagó con sus ahorros de semanas. Al llegar a casa, abrió la caja con cuidado. Dentro había 7 juguetes, una muñeca de porcelana con un vestido desteñido, un soldado con la bayoneta torcida, un payaso de resorte, un caballito de balancín miniatura, un trompo de madera, una matrioska rusa y un pequeño órgano de manivela. Los colocó en el estante sobre su cama y se durmió esa noche imaginando sus aventuras. Al despertar, notó algo extraño. El soldado, que había dejado junto a la muñeca, ahora estaba sobre la cómoda, mirando hacia la ventana. La matrioska, cerrada la noche anterior, estaba abierta, mostrando todas sus figuras interiores en fila sobre el escritorio. Isabela se encogió de hombros. Seguramente había sido su hermano menor, Lucas, haciendo travesuras. Pero la segunda noche, los cambios fueron más evidentes. El caballito de balancín estaba cabeza abajo en el rincón más oscuro de la habitación. El trompo giraba lentamente sobre el suelo, aunque nadie lo había hecho girar. Y el payaso de resorte estaba sentado en su silla, con los brazos extendidos como esperando un abrazo. «Lucas», preguntó Isabela a la mañana siguiente. Su hermano negó con vehemencia, sus ojos reflejando un miedo genuino. «No entro a tu cuarto desde que pusiste ese cartel de «prohibido entrar». La tercera noche, Isabela decidió fingir que dormía. Las sombras se alargaron, la luna llena filtró sus rayos plateados por la ventana y entonces escuchó el primer sonido. Un crujido seco, como madera vieja que se estira después de siglos inmóvil. Abrió apenas los párpados y vio cómo la muñeca de porcelana giraba la cabeza con un movimiento espasmódico. Sus ojos de vidrio, antes opacos, ahora brillaban con una luz interior amarillenta. Uno por uno, los juguetes comenzaron a moverse. El soldado marchó rígidamente hacia el centro de la habitación. El caballito de balancín se meció solo, produciendo un sonido que no era el familiar rechinar de madera, sino algo más orgánico, como un quejido ahogado. La matrioska comenzó a abrirse y cerrarse rítmicamente, cada figura más pequeña saliendo y entrando en su predecesora con precisión mecánica. Pero lo peor fue el órgano de manivela. Comenzó a tocar solo, una melodía discordante que sonaba a música de circo envenenada. Y de entre sus tubos surgió una figura que no era de madera ni porcelana, sino de sombras y aire frío. Era pequeño, no más alto que los propios juguetes, pero su presencia llenaba la habitación con una presión insoportable. Tenía ojos como carbones encendidos y una sonrisa demasiado amplia, llena de dientes afilados como agujas. «Me llamo Xóchitl», dijo la criatura con una voz que sonaba a muchas voces a la vez, como si todos los juguetes hablaran simultáneamente. «Y ahora eres mi guardiana». Isabela contuvo el aliento, paralizada por el terror. La criatura, el chaneque, reconoció por las historias que su abuela le contaba, se deslizó por el aire hasta quedar flotando frente a su cara. «3 reglas», susurró Xóchitl. «Primera, nunca nos deseches. Segunda, obedece nuestras peticiones.
Tercera, nunca hables de nosotros con los adultos. Isabela asintió, incapaz de articular palabra. El chaneque sonrió, sus dientes brillando en la oscuridad, y luego se disolvió de vuelta en el órgano. Los juguetes regresaron a sus posiciones originales, pero Isabela supo que nada volvería a ser igual. Las peticiones comenzaron al día siguiente. La muñeca quería estar junto a la ventana al mediodía. El soldado exigía ser colocado mirando hacia la puerta. El trompo debía girar 3 veces cada atardecer. Isabela cumplió obedientemente, esperando que eventualmente el chaneque se aburriera y se fuera. Pero las órdenes se volvieron más extrañas y perturbadoras. La matrioska quería que Isabela pusiera un diente de leche debajo de la almohada. Ella había perdido su último diente de leche hacía años. El caballito de balancín pedía que cantara una nana a medianoche. El payaso de resorte exigía que dibujara su rostro una y otra vez, hasta que sus dedos se acalambraron. La gota que colmó el vaso fue cuando el órgano de manivela, a través del chaneque, pidió que Isabela llevara a su hermano menor a la habitación para jugar. El tono juguetón de la petición no ocultaba la amenaza subyacente. Isabela miró los juguetes alineados en el estante y supo que no podía continuar. Decidió deshacerse de ellos. Esperó a que sus padres se durmieran, tomó la caja de madera y salió sigilosamente de la casa. Caminó hasta el parque cercano, donde había un contenedor de basura grande. Con manos temblorosas, abrió la tapa y se dispuso a vaciar la caja. Pero los juguetes no se movieron. Estaban quietos, inertes, como deberían estar todos los juguetes. Aliviada, Isabela los dejó caer en el contenedor y corrió de vuelta a casa. Esa noche durmió profundamente por primera vez en semanas. Al despertar, el alivio se transformó en horror. Los juguetes estaban de vuelta en su estante, pero diferentes. La muñeca de porcelana tenía una grieta que le atravesaba el rostro como una lágrima negra. El soldado tenía la bayoneta manchada de un rojo oscuro. El trompo giraba lentamente, aunque no había viento en la habitación. Y en la pared, escrito con lo que parecía ser barro, había un mensaje: desobedeciste. El chaneque se materializó no desde el órgano, sino desde las sombras mismas de la habitación. Ya no era una figura pequeña y juguetona, sino una silueta alta y distorsionada que se arrastraba por el techo como una araña grotesca. Prometiste, rugió con una voz que hacía temblar los vidrios de la ventana. Y ahora debe ser corregida. Isabela retrocedió hasta quedar contra la pared. El chaneque extendió una mano que era más garra que extremidad, y de sus dedos surgieron hilos de oscuridad que se enroscaron alrededor de los tobillos de la niña. La arrastraron hacia el centro de la habitación, donde los juguetes habían formado un círculo. Jugarás con nosotros para siempre, susurró el chaneque. Pero primero, debes convertirte en uno de los nuestros. Isabela gritó, pero el sonido fue absorbido por la oscuridad que ahora llenaba la habitación. Vio cómo sus dedos comenzaban a entumecerse, a volverse rígidos. Sintió cómo su piel perdía calor y flexibilidad, transformándose en algo frío y duro como porcelana. En la casa, nadie escuchó sus gritos. Nadie vio la luz amarillenta que emanó de su habitación esa noche. A la mañana siguiente, sus padres encontraron la cama vacía y asumieron que había salido temprano. Pero en el estante, junto a los 7 juguetes originales, había ahora una octava figura. Una pequeña estatua de una niña con expresión de terror congelado, perfectamente tallada en madera oscura. Don Eliseo, en su puesto del mercado, sonrió para sí cuando escuchó las noticias de la niña desaparecida. Sacó otra caja de madera tallada con símbolos que parecían moverse bajo la luz del sol. La colocó en un lugar prominente, esperando al próximo niño fascinado por los objetos olvidados. Y en la habitación de Isabela, los 8 juguetes cambiaban de lugar cada noche, esperando a que alguien más rompiera las reglas, esperando a que el chaneque encontrara una nueva guardiana. O un nuevo juguete para su colección eterna. La lluvia golpeaba el techo de lámina de la cabaña como 1.000.000 de dedos impacientes dentro. 4 estudiantes de antropología de la Universidad Nacional se agrupaban alrededor de un círculo dibujado con ceniza y salvia. El aire olía a tierra mojada, incienso y nerviosismo. Según el códice, el chaneque debería manifestarse como un guardián, no como una amenaza, murmuró Regina, cuya tesis sobre espíritus guardianes en culturas mesoamericanas los había llevado a esta cabaña perdida en las afueras de Veracruz.
Los textos son ambiguos, Regina, respondió Sebastián, el más escéptico del grupo, ajustando sus gafas. Podrían ser entidades caprichosas. O podrían no existir. Carlos, el práctico, revisó por última vez la grabadora y las cámaras de infrarrojos. Sofía, la más joven, temblaba ligeramente mientras sostenía la ofrenda de cacao y copal. Regina comenzó la invocación, su voz temblorosa al principio, luego ganando fuerza al recitar las palabras en náhuatl que había reconstruido tras meses de investigación. El viento huyó fuera, como si respondiera. Las velas parpadearon. Por un momento, nada. Luego, un susurro. No provenía de ningún lugar, y a la vez, de todas partes. Era una voz infantil, pero antigua, cargada de una malicia que heló la sangre en sus venas. «Me llaman», susurró la voz. El círculo de ceniza se dispersó de golpe, como barrido por una mano invisible. Las luces se apagaron. Solo el tenue resplandor de la luna llena, filtrado por la ventana sucia, iluminaba la cabaña. La risa comenzó entonces. No era una risa alegre, sino una carcajada burlona, estridente, que rebotaba en las paredes de madera, imposible de ubicar. Sofía gritó cuando algo la empujó violentamente contra la pared. No había nadie allí, pero la fuerza fue real, brutal. «Salgan», gritó Carlos, abriendo la puerta hacia la negrura de la selva. Corrieron. La lluvia los azotó, convirtiendo el sendero en un lodazal traicionero. La risa los perseguía, siempre a sus espaldas, a veces a su lado, susurrando tonterías crueles en sus oídos. «Tus pensamientos son tan ruidosos, Sebastián, tan vacíos. Regina, ¿crees que tus libros te salvarán?» Sebastián tropezó y cayó de bruces. Antes de que pudiera levantarse, algo lo agarró de los tobillos y lo arrastró hacia la maleza. Sus gritos se ahogaron en un chapoteo fétido. La risa estalló, más fuerte. Carlos intentó hacer uso de su linterna, pero el haz de luz se retorcía, mostrando formas imposibles en la niebla, siluetas pequeñas y retorcidas que danzaban entre los árboles. Algo invisible lo golpeó en el costado con la fuerza de un mazo. Cayó, sin aliento, escuchando cómo sus costillas crujían. La última cosa que vio fue un par de ojos brillantes, no más grandes que monedas, flotando en la oscuridad antes de que algo cerrara su garganta con un frío absoluto. Sofía y Regina corrían juntas, tomadas de la mano, llorando. La selva misma parecía moverse, las lianas intentando enredar sus pies, las raíces alzándose para hacerlas tropezar. Sofía soltó un grito desgarrador cuando fue levantada del suelo, suspendida en el aire por un momento, antes de ser lanzada contra el tronco nudoso de una ceiba. El crujido fue seco, final. Su cuerpo quedó inmóvil, la cabeza en un ángulo antinatural. Regina corrió ya sin sentido, guiada solo por el pánico. Tropezó, rodó por un barranco y aterrizó junto a un arroyo crecido por la lluvia. Se arrastró hasta esconderse bajo las raíces expuestas de un gran árbol, conteniendo la respiración. La risa pasó de largo, burlona, alejándose entre los árboles. Lloró en silencio, temblando, hasta que el amanecer tiñó el cielo de un gris pálido. La encontraron 2 días después, vagando por la carretera, cubierta de barro y con la mirada perdida. No podía hablar coherentemente. Solo balbuceaba sobre risas y ojos en la oscuridad. En el hospital, le diagnosticaron shock traumático severo. Las heridas físicas eran mínimas. Pequeños rasguños superficiales en sus brazos, piernas y torso, como si unas uñas diminutas y afiladas hubieran jugado a marcarla. Los médicos los limpiaron y vendaron, considerándolos insignificantes. Regina fue dada de alta una semana después. Volvió a su pequeño departamento en la ciudad, tratando de reconstruir los pedazos de su mente. Pero los rasguños no cicatrizaban. Cada mañana, al quitarse las vendas, encontraba las finas líneas rojas supurando un rastro de sangre fresca, brillante y escarlata. No se infectaban, no dolían, simplemente sangraban, manchando su ropa y sus sábanas. Intentó cauterizarlos, sellarlos con superpegamento, cubrirlos con capas y capas de vendajes a presión. Nada funcionaba. Cada día, la sangre reaparecía, siempre la misma cantidad, siempre fresca. Peor era el sonido. En el silencio de su baño, mientras contemplaba en el espejo a la mujer pálida y ojerosa en la que se había convertido, comenzó a escucharlo. Un susurro, justo en el límite de su audición.
La misma voz infantil y antigua. Te marcamos, susurraba la voz, proveniente del desagüe del lavabo, del grifo que goteaba, del ventanal empañado. Eres nuestra. La que sobrevivió para contar la historia, o para callarla para siempre. La risa regresaba entonces, no estridente como en la selva, sino baja, íntima, un sonido que resonaba dentro de su propio cráneo. Veía reflejos en los espejos que no deberían estar allí, pequeñas figuras oscuras agachadas en las esquinas de su habitación, observando. Los rasguños le picaban, y cuando se rascaba, la sangre fluía un poco más. Regina comprendió entonces la verdad del ritual fallido. No habían invocado a un guardián. Habían despertado a algo hambriento de atención, de miedo, de vida. Y el chaneque, o lo que fuera que hubieran liberado, no se había ido. Se había anclado a ella, a su terror, a su sangre que inexplicablemente seguía fluyendo. La marca no era una herida. Era una conexión. Un recordatorio constante. Y la risa burlona que ahora escuchaba en los sueños y en los momentos más silenciosos del día le susurraba la pregunta más aterradora, ¿estaba alimentando con su miedo a la entidad, manteniéndola aquí, en su mundo? ¿O era ella, poco a poco, siendo arrastrada al suyo? Se sentó en el borde de su cama, mirando las gotas carmesí que caían de sus brazos vendados sobre el piso de linóleo. Fuera, el viento silbaba, sonando extrañamente como una risa. Y supo, con una certeza que le heló el alma, que el estudio no había terminado. El sujeto de investigación ahora era ella. Y el antropólogo, aquella cosa de risa cruel y ojos brillantes, estaba tomando meticulosas notas. Isabel siempre había disfrutado de su soledad. A los 24 años, su pequeño departamento en la colonia Narvarte era su santuario, un espacio ordenado, silencioso, donde cada objeto tenía su lugar. Todo cambió la tercera noche después de mudarse. Fue un sonido tenue al principio, apenas perceptible entre el crujido del parqué viejo y el murmullo distante de la ciudad. Una risa. No la risa alegre de un niño, sino algo más agudo, más burlón, que surgía directamente desde debajo de su cama. Isabel congeló el movimiento, el libro que leía suspendido en el aire. La risa cesó tan abruptamente como había comenzado. Ratas, pensó, forzando una explicación lógica. O tuberías viejas. Pero la noche siguiente, la risa regresó. Más clara esta vez. Un cacareo entrecortado que parecía moverse por el perímetro de su cama, como si algo estuviera circulando justo debajo del colchón. Isabel encendió la lámpara de noche, su corazón martillándole las costillas. Con movimientos lentos, se inclinó y miró bajo la cama. Solo polvo, una zapatilla perdida y la sombra profunda que se acumulaba en el rincón más alejado. Al día siguiente compró trampas para roedores y las colocó estratégicamente. Esa noche, las risas fueron acompañadas por un golpeteo ligero, como si diminutos dedos tamborilearan contra la madera desde abajo. Y algo más, un olor a tierra húmeda y hojas podridas que impregnó la habitación. La paranoia se instaló en Isabel. Revisó cerraduras, puso cámaras de seguridad económicas que apuntaban a la puerta y ventanas. Las grabaciones solo mostraban su propia imagen, pálida y con ojeras, deambulando por el departamento en la oscuridad. Pero las risas continuaban, siempre después de la medianoche, siempre desde ese espacio prohibido bajo la cama. La ruptura llegó una semana después. Isabel despertó con la certeza de que algo la observaba. No desde la puerta o la ventana, sino desde abajo. Una presencia densa y antigua. Encendió todas las luces, tomó la escoba de la cocina y, con un valor desesperado, volcó la cama de un golpe. No había rata, ni intruso, ni explicación racional alguna. Había un pequeño montículo de tierra fresca, hojas secas formando un patrón circular, y en el centro, una figurilla tosca de arcilla con ojos de semilla. Pero lo más perturbador eran las huellas. Pequeñas pisadas, como de un niño muy pequeño, que salían del montículo de tierra y se perdían bajo el ropero. Huellas que olían a bosque profundo y a algo indefiniblemente viejo. Fue entonces cuando recordó las historias de su abuela, contadas junto al fogón en su pueblo de Oaxaca. Historias de los chaneques, duendes traviesos de la mitología mexica, guardianes de la naturaleza que podían volverse maliciosos cuando invadían su territorio. Espíritus que jugaban con la percepción, que confundían caminos, que se alimentaban del miedo. No son cuentos, había dicho su abuela con severidad. Son advertencias.
Isabel intentó ser racional. Limpió el desorden, tiró la figurilla, roció cloro. Pero esa noche, la realidad misma comenzó a deshilacharse. El pasillo hacia el baño se alargó ante sus ojos, las paredes respiraron ligeramente y su reflejo en el espejo parpadeó un instante después de que ella lo hiciera. Y las risas, ahora eran múltiples, un coro de burlas que venía de todas las esquinas, pero cuyo epicentro seguía siendo el espacio vacío donde antes estaba su cama. El miedo se transformó en rabia. Isabel estaba harta. Si era un espíritu, un duende, una maldición, lo enfrentaría. Investigó en foros de internet, leyendo sobre hierbas, sal, oraciones. Pero en su frustración, una idea más oscura y definitiva germinó. Si el chaneque tenía un vínculo con ese lugar, con esa tierra bajo su cama, destruiría el vínculo. Consiguió un frasco de gasolina de la moto de un vecino. Esperó a que anocheciera, a que las primeras risas asomaran. Se contuvo en un círculo perfecto, ardiendo con una luz verdosa y fría antes de apagarse por completo, dejando solo un círculo de ceniza negra y humeante. Un silencio absoluto llenó el departamento. Isabel jadeó, una mezcla de terror y triunfo recorriéndola. Lo había logrado. Entonces, desde el círculo de ceniza, surgió la risa. Pero ya no era la risa burlona y aguda del duende. Era una risa profunda, gutural, lastimosamente humana. Una risa que conocía. Era la risa de su padre, muerto hacía una década. Un segundo después, se mezcló con la risa cristalina de su mejor amiga de la infancia, Sofía, a quien había perdido el contacto. Y luego, su propia risa, grabada en un video de su 10º cumpleaños, una risa que ya ni ella misma recordaba. Las risas se fusionaron, acercándose. No venían de un punto fijo ahora. Sonaban detrás de ella, junto a su oído, desde dentro del armario cerrado. El olor a tierra se transformó en el perfume barato que usaba su madre, en el aroma a cigarrillo de su primer novio, en el olor a hospital de la habitación donde murió su abuela. Isabel retrocedió hasta quedar acorralada contra la pared. Las sombras en la habitación se condensaron, tomando formas vagamente familiares, la silueta encorvada de su abuela, la estatura de su padre junto a la puerta, su propia figura de niña, de pie en medio de la habitación, mirándola con ojos vacíos. La risa humana, esa cacofonía de todos sus fantasmas, se concentró finalmente en un solo punto, justo a sus espaldas, donde la pared era más fría. Podía sentir el aliento, cálido y real, en su nuca. Un susurro, con la voz ronca de su padre pero la entonación burlona del duende, le rozó el oído. Gracias. La salida siempre estuvo cerrada. Ahora tengo las llaves de toda tu casa. Isabel comprendió, demasiado tarde, la verdadera naturaleza del chaneque. No se alimentaba solo del miedo presente. Se alimentaba de los recuerdos, de los lazos, de la historia personal que convertía un espacio en un hogar. Al atacar su territorio con violencia, no lo había destruido. Lo había fortalecido, dándole acceso a los cimientos emocionales de su propia vida, a las personas que alguna vez habían llenado esos vacíos. El duende ya no jugaba con sombras y sonidos. Ahora jugaba con su propia esencia, con los ecos de todo lo que había amado y perdido. La risa, completamente humana y terriblemente cercana, no cesó nunca más. Para Isabel, su departamento dejó de ser un santuario. Se convirtió en una galería de ecos, habitada por un guardián que, habiendo probado el sabor de su historia, nunca se iría. Y algunas noches, si uno se acerca a la puerta del departamento 4B, puede oír no una, sino muchas risas entretejidas y el suave sonido de algo que, desde dentro, mueve los muebles. El aire olía a tierra mojada y a tiempo detenido. Matías, con su cámara colgada del cuello y una mochila llena de objetivos, pisó con cautela el camino de tierra que conducía a San Jerónimo de los Pinos. Había leído sobre este pueblo en un foro de exploración urbana, un lugar que desapareció de los mapas en los años 50, sin explicación oficial. Para un fotógrafo obsesionado con capturar lo efímero, era la oportunidad perfecta. La primera impresión fue de un silencio denso, casi físico. No había pájaros, ni insectos, ni el susurro del viento entre las casas de adobe derruidas. Solo el crujido de sus propias botas sobre la grava y el latido acelerado de su corazón. Comenzó a disparar, una puerta abierta que se balanceaba en su gozne oxidado, una ventana vacía que parecía un ojo ciego, el esqueleto de una iglesia cuyo campanario se inclinaba como un borracho.
Fue al revisar una toma en la pantalla de su cámara cuando lo vio. En el umbral de una casa con el techo hundido, una pequeña figura oscura, apenas más alta que un niño de 5 años, parecía estar agachada. Matías bajó la cámara y miró directamente. No había nada. Volvió a la pantalla. Allí estaba, borrosa pero inconfundible, con una postura que no era humana, demasiado ágil, demasiado inclinada hacia adelante. Un escalofrío le recorrió la espalda. Atribuyó el fenómeno a un juego de luces y sombras, a su imaginación alimentada por el ambiente lúgubre. Siguió avanzando hacia la plaza central, donde una fuente seca y cubierta de musgo presidía el espacio. Disparó más fotos. Y en cada revisión, aparecían más. Pequeñas siluetas escurridizas en los bordes del encuadre, asomándose tras un muro, trepando por una chimenea caída, agrupadas en la sombra de un portal. Nunca las veía a simple vista, solo a través del ojo electrónico de su cámara. Eran los chaneques. La leyenda le vino a la mente fragmentariamente. Espíritus guardianes de la naturaleza en el folclore mexicano, duendes traviesos que protegían los bosques y los manantiales. Pero estos no parecían traviesos. Parecían observadores. Expectantes. El sol comenzó a descender, alargando las sombras de manera antinatural. Matías decidió que era hora de irse. Dio media vuelta y siguió el camino por el que había venido. Tras 20 minutos de caminata, se encontró de nuevo frente a la fuente seca de la plaza. Confundido, tomó un callejón diferente. Otros 20 minutos, y estaba otra vez en la plaza. El corazón le latía con fuerza. El pueblo, que no era tan grande, parecía haberse expandido, retorcido sobre sí mismo. Las calles que antes llevaban a la salida ahora desembocaban en callejones sin salida o, peor, de nuevo en el centro. Empezó a correr. La mochila le golpeaba la espalda, la cámara saltaba contra su pecho. Pasó por la misma casa con la puerta balanceándose, por la misma ventana vacía. Una y otra vez. Era como si el pueblo respirara y él fuera atrapado en su pulmón, incapaz de escapar del ciclo de inhalación. Agotado, se desplomó en los escalones de la iglesia. La noche cayó de golpe, sin crepúsculo. Una luna pálida iluminó las ruinas con una luz lechosa y fría. Fue entonces cuando, por primera vez, los vio sin la cámara. No eran figuras oscuras, como en las fotos. Eran translúcidas, como hechas de niebla y recuerdos. Docenas de ellos, quizás cientos, emergieron de entre las ruinas, de las grietas en la tierra, de la propia sombra de la iglesia. Sus ojos brillaban con una luz propia, antigua y curiosa. Se acercaron, pero no con hostilidad. Con una tristeza infinita. Uno de ellos, un poco más alto que los demás, se adelantó. Sus labios no se movieron, pero una voz susurrante, hecha del sonido de hojas secas arrastrándose y de agua goteando en una cueva, resonó dentro de la mente de Matías. San Jerónimo no fue abandonado. Fue reclamado. Los de afuera querían talar el bosque sagrado, desviar el río. Nosotros protegemos el equilibrio. Aquellos que entran con el corazón ruidoso, lleno de prisas y de tomar, no pueden salir. El tiempo aquí es diferente. Es un eco. Matías entendió entonces el buque. No era una maldición activa, sino una consecuencia. El pueblo existía en un pliegue temporal, un remanso ajeno al flujo del mundo exterior. Los chaneques, espíritus atados al lugar, no eran sus carceleros, eran sus compañeros de encierro. Y los intrusos se desgastaban. Los días siguientes, si es que se podían llamar días, pues el ciclo de luz y oscuridad era irregular, como un faro parpadeante, Matías intentó documentarlo todo. Escribió notas en su cuaderno, tomó fotografías. Pero pronto notó cambios. Sus palabras en la página comenzaron a desvanecerse unas horas después de escribirlas. Las fotos en la pantalla de la cámara mostraban las ruinas, pero a él mismo empezaba a faltarle en los reflejos de los charcos, luego en los fondos borrosos. Se estaba volviendo fantasma para el único dispositivo que podía haber registrado su existencia. La desesperación dio paso a una resignación extraña. Los chaneques no le hacían daño. Algunos, los más curiosos, se acercaban a observar sus cosas, el brillo del lente de la cámara, el tejido de su chamarra. Aprendió a percibir sus presencias como cambios de temperatura, como susurros en el borde de la audición. Y empezó a ver a los otros. No eran chaneques.
Eran figuras humanas, o lo que quedaba de ellas. Un hombre con ropas de los años 40, sentado eternamente en el banco de la plaza, mirando al vacío. Una mujer que lavaba ropas invisibles en el poño de la fuente seca, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez. Un niño que corría tras una pelota que nunca existió, su risa un eco sin sonido. Eran los anteriores intrusos. Atrapados en su momento de llegada, en su gesto más repetitivo, desvaneciéndose lentamente en la niebla del tiempo estancado. Matías sintió el pánico regresar. No quería convertirse en eso. En un fantasma atrapado en un solo gesto, olvidado incluso por sí mismo. Corrió hacia los límites del pueblo, hacia donde creía que estaba la carretera. Pero los árboles del bosque circundante se cerraban ante él, formando una pared impenetrable. Y en los troncos, vio rostros. Rostros de hombres y mujeres, sus expresiones congeladas en un instante de terror o confusión, la madera creciendo a su alrededor, fusionándose con ellos. El pueblo no solo atrapaba almas, se integraba en ellas, las hacía parte de su arquitectura de olvido. Cansado, volvió a la casa que había usado como refugio, una construcción relativamente intacta con un viejo sillón de mimbre. Se sentó, la cámara inútil sobre sus piernas. El chaneque más anciano, el que le había hablado, apareció en el umbral. El bucle se alimenta de tu lucha. De tu ancla a la fuera. Cuando dejes de nadar contra la corriente, el río te llevará. Te harás parte del silencio. ¿Y luego? Logró articular Matías, su voz áspera por el desuso. Luego, dejarás de ver a los que lleguen después. Y ellos ya no te verán a ti. Matías pasó lo que sintió como semanas, meses. Su barba creció. Su ropa se ensució y rasgó. La batería de su cámara murió, y con ella, el último vínculo con la tecnología. Dejó de intentar escapar. Dejó de escribir notas que se desvanecían. Comenzó a caminar por las calles no con el propósito de huir, sino de existir. Observó a los otros fantasmas humanos, cada uno en su bucle privado de desesperación. Y, lentamente, empezó a ver los detalles que antes había pasado por alto, la belleza de los líquenes en forma de constelaciones sobre un muro, la danza de la luz a través del techo roto de la iglesia, la paz profunda y terrible del silencio absoluto. Un día, un nuevo intruso llegó. Un joven con una mochila de excursionista, una cámara moderna colgando de su cuello. Matías lo vio desde la sombra de su portal. Sintió un impulso de advertirle, de gritarle que huyera. Pero cuando abrió la boca, no salió sonido. El joven pasó a su lado, a menos de 1 metro, sin volver la cabeza. Lo miró directamente, y sus ojos no registraron nada más que una puerta vieja y sombras vacías. Matías levantó su mano y la observó. Era translúcida, como los chaneques la primera noche. Podía ver la pared derruida a través de sus dedos. No sintió miedo. Sintió una calma glacial. Miró al joven explorador, que ahora revisaba con nerviosismo la pantalla de su cámara, probablemente viendo las pequeñas figuras oscuras en los bordes. Matías se alejó, flotando más que caminando, hacia el interior de la casa. Se sentó en el sillón de mimbre, el mismo que había usado durante su primer día. Desde allí, a través de la ventana sin cristal, podía ver la plaza. El joven empezaba a correr, a entrar en el pánico del bucle. Matías lo observó dar vueltas, 1, 2, 3 veces. Ya no sintió compasión, ni empatía. Solo la quietud de quien observa la lluvia caer, ciclo tras ciclo, sabiendo que ya no está mojado. Había dejado de nadar contra la corriente. Y el río, lento e implacable, lo había llevado. Ahora era parte del pueblo. Parte del silencio. Parte del eco. Una figura más, invisible para el mundo exterior, atrapada en el pliegue temporal de San Jerónimo de los Pinos, donde los chaneques, guardianes de un equilibrio roto, acogían para siempre a los que llegaban con el corazón demasiado ruidoso. Y desde su ventana fantasma, Mateo, el fotógrafo, observaba el eterno amanecer de un día que nunca avanzaba, esperando, sin saber ya a que llegara el siguiente. La lluvia caía con furia, azotando el parabrisas del viejo sedán como si quisiera destrozarlo. Lucas apretó el volante hasta que los nudillos se volvieron blancos, tratando de distinguir algo en la oscuridad que lo rodeaba. El camino de terracería se había convertido en un lodazal traicionero, y el motor del coche protestaba con un sonido gutural antes de calarse por completo. No, no ahora, maldijo,
golpeando el volante. El silencio que siguió fue casi más aterrador que la tormenta. Solo el tamborileo constante de la lluvia sobre el techo del automóvil y el crujido ocasional de los árboles doblándose bajo el viento. Lucas encendió la linterna de su teléfono, pero la batería marcaba solo un 8%. No tenía opción, debía encontrar refugio. A través de la cortina de agua, divisó una silueta oscura a unos 50 metros. Una cabaña, pequeña y olvidada, con el techo parcialmente derrumbado pero aún en pie. Tomó su mochila, se abrochó la chaqueta hasta la barbilla y salió a la tormenta. El agua fría lo golpeó como un puñetazo, empapándolo en segundos. Corrió hacia la cabaña, sus botas hundiéndose en el barro con cada paso. Al llegar a la puerta, ésta se dio con un chirrido que le erizó la piel. El interior olía a tierra mojada, madera podrida y algo más, algo dulce y rancio al mismo tiempo. La cabaña tenía una sola habitación con un viejo colchón en un rincón, una mesa tambaleante y una chimenea llena de cenizas frías. Lucas cerró la puerta lo mejor que pudo, sacó una vela de su mochila y la encendió. La llama danzó, proyectando sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. Fue entonces cuando lo escuchó. Un crujido fuera, cerca de la ventana. Lucas se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Probablemente solo una rama, se dijo. Pero entonces vino otro, y otro más, acercándose. Pasos. Alguien caminaba alrededor de la cabaña. «Hola», llamó, su voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?» La única respuesta fue el viento aullando entre los árboles. Lucas se acercó a la ventana, limpió el polvo del vidrio roto y miró hacia la oscuridad. Nada. Solo la lluvia y la noche impenetrable. Respiró aliviado y volvió a la vela. Pero apenas había dado 3 pasos cuando escuchó de nuevo los pasos, esta vez más cerca, justo al otro lado de la pared. Y algo más, eran sus propios pasos. El ritmo idéntico, la cadencia perfecta, pero ligeramente adelantados. Como si alguien estuviera caminando unos segundos antes que él, anticipando cada movimiento. El corazón le latía con fuerza en el pecho. «Esto es una locura», murmuró. «El eco, debe ser el eco». Decidió probarlo. Dio un paso deliberado hacia la puerta. Un segundo después, desde fuera, llegó el mismo crujido, pero un instante antes de que su pie tocara completamente el suelo. Como si algo estuviera imitándolo, pero con una precisión imposible. Lucas retrocedió hasta la pared más alejada, sus ojos clavados en la puerta. La vela parpadeó, y por un momento, en el rincón más oscuro de la cabaña, creyó ver una silueta pequeña y encorvada. Pero cuando miró directamente, no había nada. «Veo que te gusta jugar», dijo una voz que no era una voz. Sonó en su cabeza, no en sus oídos. Un susurro que parecía hecho de hojas secas y risas infantiles. «¿Quieres ver un truco?» Los objetos de la cabaña comenzaron a moverse. La mesa se deslizó unos centímetros. La silla se balanceó sobre 2 patas. Y en el espejo sucio sobre la chimenea, Lucas vio su reflejo, pero sonreía, una sonrisa amplia y antinatural que él no estaba haciendo. «¿Qué eres?», logró decir, su voz apenas un hilo. «Un recordatorio», susurró la presencia. «Un recordatorio de que nunca estás solo, incluso cuando crees que lo estás». La vela se apagó. En la oscuridad absoluta, Lucas escuchó sus propios pasos acercándose desde todos los ángulos. Adelantados, siempre adelantados. Sabían dónde iba a moverse antes de que él lo supiera. Sentía una respiración en su nuca, pero cuando giraba, solo encontraba el vacío. «Los humanos son divertidos», continuó la voz en su mente. «Creéis que el mundo es como lo veis. Pero hay rendijas, Lucas. Espacios entre lo real y lo imaginado. Y yo juego en esos espacios». Algo le tocó el hombro. Una mano pequeña y huesuda. Lucas gritó y se lanzó hacia la puerta, pero esta no se dio. Estaba atrapado. En la oscuridad, comenzaron a aparecer luces diminutas, como luciérnagas pero de un verde enfermizo. Formaron círculos alrededor suyo, girando lentamente. Y en el centro de cada círculo, una pequeña figura se materializaba, no más alto que un niño, con piel como corteza de árbol y ojos completamente negros que reflejaban su propio terror. Chaneques. Recordó las historias que su abuela le contaba de niño.
Espíritus traviesos de la selva, guardianes de los lugares olvidados. Jugadores eternos a los que les encantaba confundir a los viajeros. Por favor, suplicó Lucas, deslizándose por la pared hasta quedar sentado en el suelo. Déjame ir. La figura más cercana inclinó la cabeza. Pero si apenas hemos comenzado el juego. Y te está volviendo loco tan bellamente. Era verdad. Lucas ya no podía distinguir lo real de lo imaginado. Sus propios pensamientos parecían eco de algo más, sus recuerdos se sentían prestados. Cada vez que parpadeaba, las figuras estaban en diferentes posiciones, más cerca, siempre más cerca. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, susurró el chaneque principal, acercándose hasta quedar a centímetros de su rostro. Lucas podía sentir un olor a tierra húmeda y flores marchitas. Nunca sabrás si esto realmente está pasando o si siempre has estado loco. Esa duda, esa dulce, deliciosa duda, te acompañará siempre. Las risas comenzaron entonces. Docenas de risas agudas y burlonas que llenaron la cabaña, que resonaron dentro de su cráneo. Lucas se llevó las manos a los oídos, pero las risas venían de dentro. La última cosa que vio antes de desmayarse fue a las pequeñas figuras bailando alrededor suyo, sus pasos perfectamente sincronizados con los latidos de su corazón, siempre un poco adelantados, siempre anticipándose. La luz del amanecer filtró por las grietas de la cabaña. Lucas abrió los ojos, su cuerpo dolorido y helado. La tormenta había pasado, y los pájaros cantaban fuera. Se levantó lentamente, esperando ver las pequeñas figuras, las luces verdes. Pero la cabaña estaba vacía y silenciosa. Solo el desorden normal de un refugio abandonado. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación causada por el estrés y el frío? Con manos temblorosas, recogió su mochila y salió de la cabaña. El aire matutino era fresco y limpio después de la tormenta. Su coche seguía allí, embarrado pero intacto. Al caminar hacia el vehículo, notó algo extraño en el barro. Huellas. Docenas de huellas pequeñas, como de niño, que formaban círculos concéntricos alrededor de la cabaña. Y en el centro del patrón más grande, una sola huella adulta. La suya. Pero no era eso lo que le detuvo el corazón. Junto a sus propias huellas, casi superpuestas pero ligeramente adelantadas, como si alguien hubiera caminado un paso por delante de él en todo momento, había otra serie de huellas idénticas a las suyas. Misma talla, mismo patrón, misma profundidad. Lucas miró hacia atrás, hacia la cabaña. En la ventana rota, por solo un segundo, creyó ver una pequeña figura oscura que lo observaba. Y cuando parpadeó, ya no estaba. Subió al coche, encendió el motor, que arrancó de inmediato, como si nunca hubiera tenido problemas, y condujo por el camino lodoso lo más rápido que pudo. Pero incluso ahora, en la seguridad relativa de su automóvil en movimiento, Lucas no podía sacudir la sensación. Cada vez que cambiaba de marcha, escuchaba el sonido un segundo antes de hacerlo. Cada vez que giraba el volante, sentía el movimiento anticipado. Y en el espejo retrovisor, en los bordes de su visión, a veces veía una sonrisa que no era la suya reflejada en el cristal. Los chaneques no se habían ido. Solo habían cambiado de juego. Y ahora el tablero era su propia mente, y las reglas eran que nunca supiera con certeza que era real y que era producto de una locura deliberadamente cultivada. En la carretera principal, Lucas redujo la velocidad al ver a un niño junto a la cuneta. El niño levantó el pulgar pidiendo aventón, y por un momento, sus ojos parecieron completamente negros, sin blanco alguno. Lucas pisó el acelerador y pasó de largo. En el asiento del copiloto, su mochila se cayó. Cuando se inclinó a recogerla, juró que por un instante vio una mano pequeña y huesuda retirándose bajo el asiento. Pero cuando miró directamente, no había nada. Solo el eco de sus propios pasos, siempre un poco adelantados.